Paz y bien, bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muchísimas gracias por querer acompañarnos en un programa más, en un episodio más de este podcast de Encontrando a Francisco. Más bien, antes de iniciar, nada más para hacer una aclaración para aquellos que obviamente han estado preguntando y porque son seguidores del podcast desde hace ya rato, han notado que no salió este episodio cuando tenía que haber salido, más bien salió una semana después. Bueno, nada más para, primeramente, nada más darles las disculpas del caso. Bueno, realmente hubieron problemas técnicos que no nos permitió poder sacar el episodio cuando se programó. De hecho, para aquellos que ya conocen el podcast, han venido siguiéndolo episodio tras episodio, saben que el podcast sale cada 15 días, o sea, semana por media. Lamentablemente en esta ocasión no se logró sacar, pero no se preocupe, como pueden ver, aquí estamos, ¿verdad? Con un episodio más, ¿verdad? Y ya, bueno, con este episodio, que ya vieron más o menos de qué se trata, vamos a estar hablando sobre Santa Isabel de Hungría. Y resulta ser que el día de Santa Isabel de Hungría se celebró el domingo pasado, el día 17 de noviembre. Pero igual, aquí vamos a hablar de ella, ¿verdad? Pero más bien quien va a hablar de ella, más que todo, es mi invitada. Es una invitada muy, muy especial que de hecho ella ya había escrito un artículo sobre Santa Isabel de Hungría para el Boletín de la Orden Franciscana Seglar en Costa Rica. Entonces, para presentarles, ¿verdad? Hoy tenemos a Eugenia María Hernández Alfaro. Ella es de la Orden Franciscana Seglar, específicamente de la Fraternidad Santa Isabel de Hungría, que se reúne en Moravia, en San José, Costa Rica. Ella ingresa a la orden en el 2011 y hace su profesión perpetua el día 13 de noviembre del año 2016. Ella es jubilada, aunque de profesión ella trabajó como archivista y también como historiadora. Y ella tiene el servicio como ministra local de la Fraternidad de Santa Isabel de Hungría. Imagínate, ¿quién mejor para hablar sobre Santa Isabel de Hungría que la invitada que tenemos hoy, que es súper especial? Ella es Eugenia. ¿Cómo estás? Hola, hola, pase bien, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien? Yo muy Bueno, bien. bien. Sí, Muy muy bien. bien. Ya por lo menos hoy sí bien. Hoy sí, Comprado. ¿verdad que ya vamos como quien dice, luchando las reincidentes, ¿verdad? Pero ya lo logramos. Aquí estamos. Eso es lo importante. Sí lo logramos. Por fin ya es Ya, encontrarnos virtualmente a grabar, ¿verdad? Que nos costó. claro, claro. Un abrazo y bueno, a todas las personas que van a estar escuchando este episodio. Ojalá que lo disfruten y que conozcan sobre esta santa tan especial, una santa para nosotros muy familiar, pero sé que para muchas personas tal vez sea la primera vez que escuchan de ella o si sabían, no tenían el bagaje que tal vez hoy les vamos a compartir, ¿verdad? Entonces Ujú, estoy a la sí. orden. Ujú. Sí, bastante importante. No, de hecho, una de las razones es porque yo quería que habláramos sobre Santa Isabel de Hungría, porque, bueno, efectivamente es una santa poco conocida, pero, bueno, poco conocida por aquellos que no son franciscanos, ¿verdad? Sí, sí, O franciscanos como nosotros, ¿verdad? Que somos de la sí, Orden sí. Franciscana Seglar, porque resulta ser que Santa Isabel de Hungría es una de nuestros patrones, ¿verdad? Ajá. De la Orden. Y precisamente yo sé que en este podcast hay muchas personas que escuchan y tal vez son franciscanos porque les gusta mucho San Francisco, pero tal vez no están tan metidos en todo esto, ¿verdad? En este rollo, ¿verdad? De ser franciscano. Ajá. eh, y es interesante que hablemos un poco sobre ella, ¿verdad? Porque, de nuevo, no es tal vez, o sea, muy conocida por nosotros, tal vez no conocida por todos los católicos, pero curiosamente, como sugiere obviamente el título de nuestro episodio, ¿verdad? Es una mujer que representa nuestro Ujú. hoy, ¿verdad? Sí. Aunque ella vivió hace siglos atrás, realmente es una mujer que llega y nos habla al corazón. Es una mujer que Ujú. realmente nos debe inspirar nuestra vida,
¿verdad? Ah, Entonces, y yo sé que ella ha sido una inspiración en su vida también, porque sí, yo te he escuchado hablar de ella en forma muy apasionadamente, ujú, entonces, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, es que bueno, vamos a empezar, bueno, claro. inicio yo Ujú, contándoles que sí, como bien lo decís, em, cuando me toca hablar, escribir sobre ella, sobre Santa Isabel de Hungría, sí, claro que lo hago tal vez con pasión porque había un momento antes del 2011, digamos que 2010 para atrás, yo no conocía esta santa, ujú, no la ujú, conocía. La llegué a conocer cuando ingresé a la Orden Franciscana Seglar. Y precisamente la llegué a conocer porque llegué a la Fraternidad Santa Isabel de Hungría, que tenemos la sede en el Colegio San Francis, en Moravia, y pues esa es la patrona de la fraternidad en Moravia, pero también luego descubro que no solo es patrona de nuestra fraternidad, sino que es patrona, una de las patronas, como dijiste ahora anteriormente, de la Orden Franciscana Seglar a nivel mundial. Ahí conforme vamos a conocer la historia y la vida de ella, vamos a ver por qué ella llegó a ser la patrona de la Orden Franciscana Seglar, que ujú, lo vamos a minimizar en OFS. Cuando escuchen, si algo comento de la OFS, es la Orden Franciscana Seglar, pero ese diminutivo nos va a ayudar un poquito a ahorrar el tiempito, unos sí, a segundos, ¿verdad? resumirlo. Pues sí, sí. Entonces, figúrate vos que, y a los que nos escuchan, ¿verdad? Nuestros oyentes, que Santa Isabel de Hungría también la podemos encontrar. Si algún día quisiéramos, conocer de ella, podemos encontrarla como Santa Isabel de Hungría o también como Santa Isabel de Turingia. ¿Y por qué? Porque Turiña. resulta que ella, Ujú, fue una princesa de Hungría, pero se casa con Luis IV, que era uno de los hijos de los reyes de Turingia. Entonces ¿y a dónde ella, queda Turiña? Disculpe. Turingia es lo que hoy día, ¿verdad? Nosotros conocemos en Alemania, ¿verdad? Eso es una Mm, de las ¿cómo se llama? De los reinados que tenía, en Alemania, que existían en Alemania. Entonces, ahí vamos ujú, ahorita a entrarle al tema y dónde estaba ubicado y por qué el asunto, ¿verdad? Porque Luis IV, él llegó a ser, ¿verdad? Era el conde en ese momento, luego llegó a ser rey de Turingia. Entonces, ella, pues, adopta ese nombre, ¿verdad? ujú, Cualquiera de los 2. Entonces, que no nos extrañemos porque es la misma, solo que, siempre bajo el título de Hungría, ¿por qué? Porque ese fue el lugar donde ella nació. Y como ujú, comentaste ahora, la fecha que se celebra, su fiesta, ¿verdad? Es 17 de noviembre. Si bien es cierto, ella nace ¿verdad? En 1207. No es la fecha en que se celebra su fiesta, sino como todo santo, la fiesta en que se celebra es la fecha en que ella regresa al cielo, ¿verdad? De ajá, su fallecimiento, y pues que ya entonces empieza a gozar de la verdadera vida, la vida eterna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que, ella, su lugar de nacimiento lo tenemos en Hungría, en uno de esos condados del reinado de Hungría, en el reino de Hungría, también con un nombre muy particular. Hay algo, una observación que debo hacer aquí. En los ujú, estudios, análisis de documentos que yo tuve que realizar para el documento que mencionaste, que se escribió para el boletín de la OFS, había una como cierta discusión en cuanto a un autor y otro del lugar en que ella nació.
Un autor lo ubica en Presburgo, que en Hungría, ¿verdad? Y otro en un lugar, una zona llamada Pozsony, Pozsony Conti, Ujú. que es un condado también del Reino de Hungría. Hay que recordar y ubicarnos en esta época en que estamos, 1200, ¿verdad? En Ujú. esa, Claro. en esa época medieval, etcétera, donde habían reinados y pues en cada reinado había toda su directriz, ¿verdad? Toda su jerarquía. Entonces, bueno, ese lugar tan extraño, Pozsony, es lo que hoy tal vez día conocemos como Eslovaquia, que también para efectos geográficos es Bratislava, y Bratislava eso fue un lugar de donde hoy día es Eslovaquia. Entonces ella les comentaba, ¿verdad?, que es hija de un rey, es el rey Andrés segundo. Ese era un rey muy rico, un rey muy rico y muy poderoso en Hungría. Entonces, ella nace en esa cunita de oro, por ponerle, ¿verdad?, en palabras nuestras para entender. Su madre también era una condesa alemana, ¿verdad? Una condesa alemana, ella, era Gertrudis de Andech, ¿verdad? Andrés Merano. el- Ujú. Ella era esta Gertrudis de Andrés Merano, que para que tal vez la ubiquemos un poquito más y tal vez estamos más familiarizados, que era hermana de Santa Eduviges. Santa Eduviges, Ah, mira. ¿verdad? Es una santa, pues sí, ya más conocida, ¿verdad? Ujú. Ah, sí. Conocí, por cierto, pues creo que un día de estos hubo la celebración. Eduviges también se llamó la hija menor de Santa Isabel de Hungría. Bueno, Eduviges resulta que era esposa de un duque de Silesia. Silesia está, si lo queremos hoy día visualizar un poquito más en el Ujú. mapa geográficamente, entre Polonia y la República Checa. Entonces, vamos a ver que Santa Isabel, pues, nació en el seno de lo que era la nobleza. Ella, se casa porque desde los 4 años ella es prometida, ya comprometida con Luis IV, que era el conde de Turingia, siendo niños, ¿verdad? Ella con 4 años y él un poquito más de edad, tal vez sus 12. Ahora vamos a ver cuando ellos se casan, la edad que cada uno tenía. Pero la ofrecen en matrimonio a ella siendo una niña. Desde los 4 años, su padre, Andrés segundo, la promete en matrimonio a Luis, ¿verdad? Al hijo de los duques de Turingia, ¿verdad? Que te repito, Turingia era del castillo de Warburg, que es la corte, de Turingia, donde ella va a estudiar, y resulta que estudiaba junto con, entre otros compañeritos, ¿verdad? De primaria, y luego ya ellos salen a lo que es la secundaria con Luis, precisamente el que iba a ser su esposo. Entonces, Mm. como que ya todo estaba arreglado, ¿verdad? Entonces, Como ella se hacía las cosas en ese entonces, entre como la en ese nobleza. exacto, en la nobleza, y como ya era la costumbre, con la gran diferencia que, a pesar de ser un matrimonio arreglado, ellos sí se amaban mucho, ¿verdad? Y desde niños, porque era una relación muy especial. Ella era una niña corriente, común y corriente, como cualquier otro niño que estudia, claro, en esa nobleza, ¿verdad? Como y corriente, veámoslo, pero siempre siendo de la nobleza. Y le encantaba la danza, a ella la música, a ella le encantaba todo lo que eran las artes, todo lo que Ujú. era dibujo, etcétera. Y ella siempre compartía esos dones que tenía de la danza, de lo que eran las artes de pintar, etcétera. Ella lo compartía siempre con sus compañeros, pero con una particularidad, con algo muy especial, que también ella sí le llamaba mucho la atención,
las personas pobres, los mendigos, por decir así, las personas que ella veía que fuera de los palacios, estaban, eh, digamos, pidiendo una limosna, que no tenían que comer, que andaban andrajosos. Entonces ella cuando salía fuera de palacio, con sus, sea con los duques, con el conde, con el rey, ella siempre visualizaba a esos pobres y se ujú, identificaba con ellos. Entonces, tal vez los niños, los compañeros, andaban en sus juegos y todo, y ella andaba siempre, como decir, despistada, pensando en cómo ella podría ayudarle a esas personas que estaban en la calle con hambre, con frío. Y fue algo por lo cual nos vamos a dar cuenta que se caracterizó ella en su vida por ser una mujer que nunca le negó nada a los más necesitados, ¿verdad? Y que a pesar de esa condición de nobleza, ella siempre los vio y bueno, entonces, ujú. ujú, Ese punto siempre me ha llamado la atención porque yo siento que a veces uno tiene una idea como el santo es aquella persona como digamos San Francisco de Asís. Bueno, él era bien, de plata, pero sí, prácticamente ya cuando él sigue al Señor, obviamente la pobreza total, se abandonó claro, totalmente y todo. claro, claro, Eh, Uno normalmente tiene la visión del santo es eso, o sea, una persona que realmente vive en pobreza o es muy modesto, ¿verdad? Y aún así logra acercarse e identificarse también con la gente más necesitada, tiene esa sensibilidad ujú, social, ¿verdad? claro, Curiosamente, es bonito ver cómo, digamos, siendo de la nobleza Santa Isabel de Hungría, teniendo tanta cosa, ¿verdad? Alrededor de ella que no tenía necesidades de nada. Y aún así, ella no se olvidaba de la gente más necesitada, o sea, tenía claro, esa sensibilidad hacia ellos, ¿verdad? sí, Claro, exacto. ahorita vas a contar un poco más de eso, pero, o sea, me gusta Sí, como no, no, rescatarlo sí, para que lo digo, veamos que es que una vez había escuchado, incluso que alguien dijo que lo que le llama la atención de santos como Santa Isabel de Hungría, como también San Luis Rey de Francia, siendo rey, siendo de la nobleza, ujú, decidieron seguir un estilo de vida franciscana que tiene que ver con la exactamente, pobreza, ¿verdad? Y en todo. exactamente, Y verá, es sí. curioso, llama mucho la atención, pero bueno, Sí, sigamos sí, mejor sí, para no no, no, desviarnos. no, muy, muy acertado y por ahí vamos, ¿verdad? Ese es como el hilo que vamos a Ujú. seguir, porque es esa sensibilidad al dolor ajeno, ¿verdad? O sea, Ah, que sí. ella desde niña, ella lo trae, ¿verdad? Ser sensible al dolor ajeno, a lo que no Ajá. va con ella. Y entonces la veían raro, ¿verdad? La veían rara. Entonces, bueno, ahí llega el día en que ella la mandan a estudiar y ella pues se va y está allá en Turingia, hace su vida como cualquier otra niña, ¿verdad? Sus estudios, sus juegos, ella participaba en todo lo que era teatro y etcétera. Y siempre ellos, Luis y ella, pues, como para entenderlo, se coqueteaban, ¿verdad? Eso que se hacían ojitos, como y entonces, a pesar de que era como medio, ¿verdad? Arreglado el matrimonio o la pues no, resulta que ellos sí, sí, en realidad se amaban, ¿verdad? Y pruebas de que ya ella, cuando Luis, ¿verdad? Ya que fueron creciendo y estudiaron, inclusive él tenía que irse porque él hacía las cruzadas, ¿verdad? Y él estaba en la escuela de formación para, para eso, para ser un caballero, ¿verdad? Y es con tomar su armadura y su caballito y vámonos, ¿verdad? Entonces, muchas veces en esas cruzadas ellos, casi que ni se veían, ¿verdad? Sin embargo, una vez que cumple, Luis los 21 años, ¿verdad? Ya la edad, la mayoría de edad, bueno, se casa con ella cumpliendo esa predestinación, ¿verdad? Que habían hecho Ujú. y ella con 14 años, ¿verdad? Eso es un dato importantísimo, porque ella con 14 años, pero ya él sí era mayor de edad, y quien tenía que ser mayor de edad y para hacer el matrimonio, ya formar una familia, pues era el varón.
Y algo curioso, ¿verdad? Que yo destaco en el matrimonio de ellos, bueno, repitiendo que ella desde niña tenía esa sensibilidad, ¿verdad? Esa sensibilidad para el más necesitado. Cuando se hizo toda la preparación para la boda, inclusive la misma, la misma iglesia, ¿verdad? El, todo el adorno que conlleva la parte real, todo el cortejo, etcétera, etcétera, a ella le ponen su corona porque iba a ser la esposa de un rey, ¿verdad? Ya era Claro. rey él, y entonces a ella le ponen esa corona y al ir ingresando ella a la iglesia de la Asunción, precisamente, ella se quita su corona y entra sin corona y la suegra furiunda, ¿verdad? La mamá de Luis, que por qué se quita ella. Ella siempre vio en los pobres al mismo Jesús, ¿verdad? Para ella Ujú. y Jesucristo y ese Cristo crucificado para ella era muy, muy significativo como lo puede ser para nosotros, pero su amor, su ¿verdad? Ese amor incondicional era para Jesús, Jesús sacramentado. Cuando ella entonces pues ingresa al templo y ella se quita la corona y va y la pone delante de una imagen de Jesús Uh, crucificado. Y qué interesante. Ujú. ella lo dice, ¿verdad? Lo escriben los autores que ella se quita su corona, la pone ahí delante de esa imagen de Jesús crucificado y cuando pues la suegra le pregunta que por qué hace eso, ella le dice que cómo ella a casarse y va a entrar al templo con esa clase de corona cuando su amor y su Jesús está con una corona de espinas, crucificado en la cruz. Y ella, con eso empieza ella ya a tener sus encontronacitos, ¿verdad? O sea, ya no es como muy bien concebida ahí, ¿verdad? Sí, Delante de la esta, familia. esta no actúa como la nobleza, me imagino Ah, que pensaban, ¿quién es esta, verdad? exactamente. Y esta no, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? Entonces, bueno, ya íbamos viendo como entonces el Señor, ¿verdad? Como Dios va trabajando en esa mujer, a pesar de que ya venía trabajando con ella desde su infancia, ¿verdad? Pero entonces ahí ya con ese gesto, o sea, ese gesto fue así como clave de que, ok, vamos a hacer un matrimonio, ¿verdad? Sí, claro, el rey, pero yo no voy a dejar de ser la que el Señor quiere, ¿verdad? No voy a defraudar a mi señor, ¿verdad? Y entonces ella pues sigue, claro, el matrimonio de ellos, un matrimonio lleno, lleno de amor. Ellos, inclusive por su forma de ser, Santa Isabel, se lleva, por decir, arrastra a Luis, ¿verdad? Su esposo, donde todo lo que hacen ellos como matrimonio y luego pues como familia, lo hacen primero Dios, ¿verdad? O sea, que Dios esa hebra, o sea, como es de tres hilos, ¿verdad? O sea, estaba Dios, ellos dos y Dios en el Y medio, ¿verdad? Dios. Ujú. Entonces siempre, en todo su matrimonio. Y Luis, a pesar de que él se iba, ¿verdad? Y le tocaba ir a luchar y hacer las cruzadas y velar, porque precisamente eso era para lo que lo estaban preparando, lo habían preparado. Siempre, siempre, no le permite, o sea, no le quitaba a ella que ella también hiciera sus obras sociales, porque ya ella empezaba a hacer sus obras sociales, ¿verdad? Desde Ujú. el palacio, desde ese castillo, ella empezaba a hacer todas sus obras de una o de otra manera y a servir, porque ella siempre dijo que el servicio, que para ella lo más importante en su vida era el servicio y servicio a su Señor. Entonces, él nunca le quitó, ¿verdad? Pero en la corte, los vecinos, por decir así, como siempre, no faltan, ¿verdad? Los vecinos que no son tal vez los más queridos, ¿verdad? Empiezan a sentir que,
que qué raro, ¿verdad? Que ella está sacando cosas del palacio, que, que hacen, tal vez ella hace algún acto que para ellos no es la costumbre de lo que es el palacio, de lo que es la corte, ¿verdad? Real. Entonces hasta la acusaban con Luis cuando él llegaba, o mandaban inclusive mensajeros, ¿verdad? Donde ellos estaban luchando y bueno, haciendo todos lo que hacen todo, lo que conocemos que se hacía en las cruzadas, porque había muchas Mm, cosas. O sea, no nos vamos a meter en ese tema porque es muy amplio, pero no claro. solamente se luchaba, ¿verdad? Había mucho, mucho que hacer. Entonces, ahí le llegaban a él pues hasta los mensajes. Ahora comentamos algunos porque son Sí, muchos. los chismes. Los chismes, Sí, exactamente, ya los sabemos que chismes. eso es malo. Eso es malo ¿verdad? Y siempre se mete por más santo y por más el matrimonio de ellos, siempre, ¿verdad? Había la forma. Bueno, Ujú, ellos, contarles que también, bueno, cuando ya ellos se casaron, ella tiene sus hijos, tuvo 3 hijos, 2 varones y una niña, que precisamente la niña fue la que nació cuando ya él, había muerto, ¿verdad? En una misión de las que a él lo había encomendado. El hijo mayor se llamó Hernán, este, la hija que sigue se llama, eran 2 mujeres, perdón, y un hombre, un varón y 2 mujeres, Hernán, ok. Sofía y Gertrudis. Mm, Resulta que de ellos, ¿verdad? Bueno, Gertrudis cuando muere, ya Luis, ¿verdad? Muere ella. Luis murió de una gran fiebre, o sea, ellos se iban a las misiones, ¿verdad? A las ujú, cruzadas, y ellos igual, ¿verdad? Como ya conocemos, sufren cualquier cantidad de enfermedades. Entonces, pues, una de esas, ¿qué serán? Bacterias, virus, lo que a ellos les daba de la gran fiebre que él le dio y todo, él falleció, ¿verdad? Ya me imagino pues que el cuerpo le colapsó, ya el organismo colapsó y él queda ahí, pero él, antes de morir, él le escribe una carta, que ahora vamos a hablar de esa carta, ¿verdad? Le ujú, escribe una carta a Santa Isabel, ¿verdad? Pero bueno, solamente es para contar que cuando ella estaba embarazada de su hija Gertrudis, cuando eso. la menor ya. Este, la Sí, menor, claro. la Sí. menor. Ujú, Ella tuvo hermanos también. Bueno, y es importante destacar que Santa Isabel fue, bueno, igual, como les dije, una niña, una mujer como cualquier otra, claro, en la sociedad, ¿verdad? Esta es la diferencia, como cualquier otra en la sociedad, ella tuvo 3 hermanos. Ella era princesa porque era, pues, hija de un rey, siguió siendo princesa, por lo que les conté, que ella no adoptó la corona de reina, ¿verdad? ujú, Siguió siendo princesa. Princesa, Santa Isabel de Hungría, princesa, porque no quiso esa corona de reina, porque no la aceptó, porque no iba ella esa corona a tenerla cuando su amor, que era Jesucristo, tenía una corona de espinas. Pero los mm, príncipes de hermanos de ella, sí, el príncipe Bela, Gabriel también, Colomán y Andrés. Ellos todos, los 4, ellos los 3 varones y ella crecieron en la corte húngara, ¿verdad? Y resulta claro. pues de que también tuvo nietos como cualquier otra mujer, fue casada, fue hija, fue esposa, fue madre y fue abuela. Tuvo 2 nietitos, Enrique y Elizabeth, para nada más efectos de saber que, que era una mujer, ¿verdad? Como cualquier otra, como hoy día yo, que soy igual. Fui hija, nací, fui hija, este, fui hermana, fui esposa, este, fui mamá y ahora pues soy abuela, ¿verdad? Igual, igual, pero con la gran diferencia que su vida, ella, siempre fue visualizada, ella siempre tuvo una arista que era el servicio, servirle a Dios de una o de otra manera. Poco a poco ella, pues igual le daban su formación y todo cuando ella estaba en su escuela, en su primaria y todo, este, siempre ella, se caracterizó por eso, por ponerle mucha atención a lo que era la formación cristiana, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros es así muy rápido sobre lo que fue su infancia, ¿verdad? Cómo ella desde la niñez ya fue prometida en matrimonio, etcétera.
Ella muere el 17 de noviembre de 1231 en Alemania, Marburgo, Alemania, a los 24 años. Vamos a ver, 24 años. a los 24. Ella se casa Ish, a los muy joven. 14, exacto. Se casa a los 14 y muere a los 24. O sea, vamos a decir, 10 añitos, ¿verdad? Para ella cumplir con todo lo que era ese papel de esposa, de madre y de abuela, y fallece, ¿verdad? Muy, muy joven, a una edad muy joven. Ella, Wow. ella en 1231, y vamos a ver, 1235 la canoniza el Papa este, Gregorio noveno, o sea, Gregorio noveno la canoniza en 1235 y ella a Qué 4 años rápido. muere en los 1231 y la canoniza. ¿Por qué? Por su gran obra, ¿verdad? Por esa gran obra que ella hizo, vamos a ver, este, mm, Ujú, ¿qué podemos rescatar, digamos, si nos preguntan, ¿y qué hizo? ¿Verdad? ujú. Santa Buena Isabel. pregunta. Ujú. ¿Qué hizo? Entonces, ¿por qué canonizarla? ¿Por qué, verdad? Ya decir, sí, fue una santa y pasó todo el proceso que la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? La iglesia católica tiene todo un proceso para canonizar y para declarar santa a una persona. Tantos milagros, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a ver, milagros que ella hizo, inclusive con personas que ni siquiera en vida a ella la conocieron, pero que le pidieron milagros, mucho en lo que es salud, ¿verdad? Se destaca los milagros que ella hizo para que fuera canonizada, Ujú. porque hizo milagros en vida, ¿verdad? Y ahora vamos a ver unos dos, tres para que, pero Como sí, ejemplos. como ejemplos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, Isabel era un símbolo de caridad cristiana, porque ahora vamos a ver cuál es la relación de Santa Isabel y su esposo, inclusive, con los franciscanos, con San Francisco de Asís. Vamos a ver, no tanto los franciscanos, con San Francisco de Asís. O sea, ¿en qué se nos parece? Los que conocemos, y yo creo que no hay persona en el mundo inclusive que no sea católica, porque hasta los que no son católicos saben de San Francisco. Ah, Y sí. todo el mundo habla de San Francisco así, así sea hasta los, ¿cómo se llaman? Los no creyentes, ¿verdad? En Jesús, hablan de Francisco y conocen, aunque sea aquella imagen de Francisco con la palomita y de Francisco con un perrito, pero todo el mundo y que hermano Sol y hermana Luna lo conocemos muchísimos, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, ok, del Hermano Sol, Hermana Luna y todo esto, podemos desprender esa caridad que tuvo San Francisco y la caridad cristiana que tuvo Santa Isabel de Hungría. Y además, ella descubre en su vida la presencia de Jesús, en su vida propiamente. Y Ujú, eso refleja lo que es la presencia de Jesús en los más pobres, en los más necesitados, en los que son rechazados por la sociedad, en los hambrientos, en los enfermos. O sea, si nosotros tuviéramos que resumir de Santa Isabel de Hungría, es el mandamiento del amor, ¿verdad? O sea, es una mujer que a cabalidad cumplía ese mandamiento, el mandamiento que Dios, ¿verdad? Dios Padre, por medio de Jesucristo, nos manda. Que eso es lo que tenemos que hacer nosotros para esta construcción del reino en que estamos, que es el mandamiento del amor. Entonces, si decimos ella se distinguió ¿verdad? Con palabras muy nuevas, muy actuales, por esa heroica caridad, ¿verdad? ujú. Porque a ella no le importaba. Vamos a ver, ella muchas veces iba a ayudar a los enfermos o ayudar a los pobres, a los que estaban con hambre, aunque los vigilantes de la corte, ¿verdad?
la acusaran. Entonces ella veía cómo se las agenciaba Mm, para decirle a su esposo por qué sacó el pan que sacó, o por qué sacó los vestidos, o ¿verdad? Las vestimentas, las telas que sacaba del palacio. Ella se la jugaba y de alguna forma siempre salió airosa, ¿verdad? Y Luis siempre la apoyaba. Y cuando la acusaban y todo, y ella pedía perdón, y él la perdonaba. por lo menos, por lo Esa menos. él la perdonaba, sí, llévese lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno, en otras no fue así tan sencillo, ¿verdad? Entonces hubo milagros verdaderos, ¿verdad? Milagros en vida. Por ejemplo, Ujú. cuando ella iba, casi que todos los que conocemos a Santa Isabel, ¿verdad? Los que sabemos de ella y vemos una imagen de esta santa, vamos a ver que por qué nos preguntaríamos por qué la ponen con un ramo de rosas, ¿verdad? ¿Por qué, qué tienen que ver esas rosas con su vestimenta o algo? Y resulta que es que ella una vez, ¿verdad? El porqué de eso es porque ella, iba, sacó un pan, y ¿verdad? Mucho pan, y para irlo a repartir a un montón de gente que la estaba esperando, porque ella era muy amada también. Ella era muy amada por todos los pobres y por todos los necesitados. Ella era una persona que ellos la esperaban. Entonces ella iba con el delantal, que hoy día llamamos delantal, ¿verdad? Guardapolvos, como le llamen, porque yo sé que este podcast no es solo escuchado en Costa Rica, sino Ah, no, en sí, en muchos otros lugares. países, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese un vestuario que se pone encima de la ropa normal, ella se ponía esa especie de delantal, ahí llevaba el montón de pan para darle a los pobres. Y cuando el esposo la topó de frente y le dice, ¿verdad, Luis? ¿Que qué lleva ahí? Entonces ella suelta el delantal, ¿verdad? Y lo Ya que que, sale, sí, sí, ya aquí caí, ¿verdad? Me agarró, caída. Ella suelta el delantal y lo que salen son una infinidad de rosas. O sea, la cantidad de panes que ella llevaba, esa cantidad de rosas cayeron. sí, Entonces, eso es un milagro. Dios, exacto, un milagro, ¿verdad? Y en vida, ¿verdad? O sea, Mm, no tenemos ni que darle vuelta, ¿verdad? Ni pensarlo mucho, ¿verdad? ujú. Entonces, ella sigue su vida, sigue repartiendo ropa, sigue repartiendo comidas, mientras su esposito la mayoría del tiempo andaba, cumpliendo sus misiones, ¿verdad? En las cruzadas. Entonces, algo, ¿verdad? Que tal vez para ella fue muy doloroso, es que, este, a los 20 años de ella, les comentaba anteriormente, embarazada de Eduviges, de la hijita menor, muere su esposo en Italia, ¿verdad? Ya les contaba que producto de una gran fiebre por la peste. Recordemos que en esos momentos y en esas épocas era muy común, ¿verdad? Lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Una pandemia. Sí, Y cierto. esas pestes eran muy comunes, ¿verdad? Y entonces, veámoslo así, o sea, si queremos como tener una, ¿verdad? Una comparación, un espejo, como para comprender, fue así, ¿verdad? Como de lo que vivimos nosotros, esta bendita pandemia, y entonces, de ella él muere, teniendo Ujú. ella 20 años. Entonces, Queda viuda a los 20 queda años. viuda a los 20 años, Wow, qué jovencita, increíble. con 3 hijos, ¿verdad? De que todo le sobraba, de que nunca tuvo necesidad de nada, de que ella siempre ayudó a los más necesitados, donde ella, no sabía lo que era, ni siquiera cómo ir a buscar el sustento, ¿verdad? Al Ujú, morir claro. su esposo, entonces queda el castillo, ¿verdad? La corte queda en manos ya del cuñado de ella, que bueno, toma el poder, ¿verdad? Como rey, ¿verdad? Y el Ujú. cuñado la destierra del castillo, la hace echada, L- ¿verdad? La echan.
la echan del castillo, del palacio, y ella queda en la calle, con lo que tenía, los trapitos que, ¿verdad? Como dice uno, con los trapitos que tenía, que pudo sacar, y sus hijos, ¿verdad? Quedaron en ese momento sin dónde vivir y sin qué comer. A Hasta merced con los hijos, o sea, y los echaron a y los 4. los echaron a los 4. Ay, Entonces, qué pesar. ella queda sola con sus hijitos, al menester de las personas que le querían ayudar, también igual en ese momento, ¿verdad? A vivir de la caridad, como dicen, ¿verdad? Ujú. Y ella, pues, siempre recordaba que su esposo decía que entre más pobres y todo, más acrecentaba el amor, pero entonces ella ahí empezó a ver que, pues, que no le estaba dando ese resultado, ¿verdad? Y entonces, bueno, así pasa, donde, las familias la acogían en un momento, en un lado, en otro momento, en otro. Nunca le faltó, ¿verdad? Porque siempre tuvo, la cosecha, ¿verdad? La cosecha de lo que ella había sembrado. Todo lo que Entonces, ella sembró, sí, claro, exacto. en No no ayudar les tantas personas. Ujú, exacto. Entonces ella, pues ahí hasta que ya en tiempos de Gregorio IV como papa, él nombra, ¿verdad? Nombra, como decir, un albacea, como el mentor, ¿verdad? A Conrado de Masburgo, que era uno de los, ahora vamos a contar el cuento de los franciscanos, era uno de esos franciscanos de que inclusive ella era su confesor. Conrado de Marburgo era un fraile. ujú, Entonces, y era sacerdote, era su director espiritual, por decirlo así, ¿verdad? Lo nombra como su defensor. Entonces, con esta intervención, logra que le devuelvan a ella unas propiedades que eran del palacio, ¿verdad? Que pertenecían a la corte. Y ella, pues como la viuda, ¿verdad? Esposa del rey, la viuda, ella tenía derecho. Y es más, en ningún momento tuvieron que haberla sacado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, con esa intervención, ¿verdad? Y esa albacea logra que ella pueda otra vez instalarse en propiedades del palacio, del condado de ellos. Y, bueno, ahí sus hijos crecen, y ella de los 20 a los 24 años, ella se dedica a servir a los más necesitados. Ella se dedica a, tener a la gente, inclusive los enfermos, los leprosos, ¿verdad? Recordemos a San Francisco con los leprosos, ¿verdad? ujú. Este, Sí, son a los le contemporáneos. La son lepra sí, ya es su era una época. realidad de la época, claro, Era una enfermedad en ese momento, era claro. una epidemia, por llamarlo así, ¿verdad? Esa Sí, epidemia, lepra, eso fue en esa época, que por la misma, forma de convivir, ¿verdad? Y de interactuar, esa sociedad, ¿verdad? De ese momento. Entonces, ella, traía a los leprosos inclusive a sus propiedades. Ella en una de esos espacios de la propiedad, ella construye un hospital, un hospicio, ¿verdad? Antes se le conocía como un hospicio. mm, caramba, Y ella ahí también. empieza a recibir a los enfermitos, y inclusive hasta los que están con lepra, etcétera, ¿verdad? Y ella se dedica a cuidarlos, se dedica a cuidarlos. Ella funda ese hospital, y en el momento en que ella fallece, ella deja esa propiedad a esas personas, o sea, a los pobres, a los hambrientos, a los que estaban ahí, ¿verdad? En su momento, cuando ella fallece. Ujú. Entonces, vamos viendo entonces el porqué de una canonización, ¿verdad? El porqué de una Sí, claro, santidad, claro. ¿verdad? No, y una cuestión, y este hospital lo construye prácticamente cuando ella está en la calle. Cuando ella exacto. En lo que Imagínate, ella o le sea, están dando, porque está en ajá, la calle, le están sí, dando para que ella tenía un cuartito dentro ajá. de ese hospital para ella y sus hijitos. El resto era para el servicio, ¿verdad? O sea, para Ujú, ujú. atender a los más necesitados. Qué Entonces, increíble, qué increíble. O ujú, sea, me parece sumamente fascinante porque uno diría que ella, siendo, o sea, ella pudo haberlo hecho con las riquezas que tenía,
pero estando aún así en su estado más vulnerable, ¿verdad? Ah, En pobreza, aún así logra hacer un hospital. O sea, qué claro, increíble. y con lo que, bueno, vamos a decir que no fue poquito tal vez lo que le dieron, pero con lo que le dieron, ella Claro, logró construir eso, ¿verdad? claro, eso es Entonces, increíble, claro. y ahí fue, y bueno, pues entonces también ahí entra lo que es como hoy día, si lo vemos, si lo vamos a traer a la era actual, ¿verdad? Ya lo contemporáneo, vamos Ajá, a ver, con la ayuda de los pobres, con la ayuda del pueblo, ¿verdad? Ella era sí, muy claro. querida, ella era muy, muy querida y reconocida por esa caridad. Entonces, claro, ella tenía los recursos ahí, Ujú, ¿verdad? Todo lo que era claro, material, lo que era infraestructura, pero también ella fue ayudada por mucha gente para llevar a claro. cabo esa labor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, este, y nos preguntamos, como ya hemos venido ahí diciendo en el transcurso de este tiempo que estamos conversando en este episodio, y que hay de Isabel y San Francisco, ¿verdad? Resulta que cuando estaba todavía Luis, estaba vivo, estaban ellos casados, ellos, por orden del mismo Francisco, de San Francisco de Asís, ¿verdad? Por orden de él, que mandó a unos franciscanos a Turingia, en verdad, ahí en Alemania, ellos reciben en Alemania, son los franciscanos que llegaron a Alemania fueron recibidos por ellos, por Luis y por Isabel. En el, Mm, y ellos les construyen en el lugar, en Turilla, un convento a los franciscanos, ¿verdad? Y entonces, por ahí es que decimos que tenía su director espiritual y que convivían y que, ¿verdad? Compartían con los hermanos franciscanos y fueron conociendo ahí ellos, ambos, Luis e Isabel, a todo lo que era el carisma el franciscano, carisma, ¿verdad? claro. Y esa espiritualidad franciscana. Prácticamente Santa Isabel de Hungría se encontró con Francisco. Se O sea, encontró. hablando de encontrando a Francisco, Encuentros, exacto. precisamente. El podcast tiene este nombre, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, curiosamente. exacto. Entonces fue ese encuentro con San Francisco de Asís. Mm, ¿De y quién? el De carisma y Santa todo, sí. Isabel de Hungría. Y Mm, ese carisma, y esa caridad, y ese compartir, y ese entregarse, y ese dejar. Cuando el obispo le pregunta a ella que es que a quién le va a dejar a ella cuando fallezca, ya viéndola, pues que ella estaba enferma, ¿verdad? Lógico, todas sus propiedades y todo su legado. Entonces él le dice que no, ya no le interesa nada, puramente escuchar a San Francisco de Asís. Que un eso no le total interesa, abandono, es un total abandono. abandono. Sí, Y igual que como eso, mío sí, Francisco de Asís lo fue, igual, claro. Ujú, exactamente, así, tal cual, conocemos la historia de San Francisco de Asís, igual. Ella se despoja de todo lo suyo y dice que no le interesa que eso se lo dejen a los más necesitados, ¿verdad? Y ujú, entonces ahora, a raíz de eso, de ese encuentro de Santa Isabel con San Francisco de Asís, ella pues se convierte en esa terciaria franciscana, ¿verdad? Ok, ah, vamos a ver, ella es entonces, vamos a llevarla a nosotros, orden franciscana seglar, ella era ujú, seglar, ¿verdad? Era viuda, seglar, fue mamá, fue abuela, por eso yo les insistí antes en que ella era una mujer como cualquier otra. Ah, pero con una gran diferencia, ¿verdad? Esa santidad, ese servicio, entonces la hacía diferente, pero entonces ella se convierte en esa terciaria franciscana. Y de ahí, pues que la orden franciscana seglar a nivel mundial la escoge como su santa patrona, ¿verdad? Además de que habemos en Costa Rica una fraternidad con su nombre como ujú. patrona de nuestra fraternidad, pero hay varias fraternidades a nivel internacional, a nivel mundial, que también tienen como su patrona a Santa Isabel de Hungría.
¿verdad? Las cierto. fraternidades, no somos únicos nosotros los de Costa Rica. Hay otra en Chile que yo tenga conocimiento y no me Ujú. acuerdo dónde hay otra. En Estados Unidos hay, En de hecho. Estados, Ujú, exactamente. Entonces, okey. Entonces, ¿y por qué la escogimos a ella, verdad? Qué vacilón. O sea, si hiciéramos un recuento ahí para atrás, ay, puñe, ujú. por qué escogimos a esa patrona en Moravia, por ejemplo, a esa santa, como patrona de nuestra fraternidad en Moravia? Yo no lo sé, ¿verdad? Nuestra fraternidad tiene casi sus 70 años de existir en Moravia, pero che, yo no sé por qué le pusieron el nombre, ¿verdad? ¿Por qué la Claro. escogieron? Bueno, es una Este, mujer muy de mucha inspiración, o sea, me imagino, exacto. sí, claro, fuerte Ajá, ajá. inspiración ahí. Sí, claro. Nos pusimos a hacer una reseña histórica de nuestra fraternidad, ¿verdad? De la cual pues yo fui la autora, este, y nos fuimos a unas hermanas, hermanas clarisas, las sisters le llamaban, las sisters. Y ellas conociendo la vida de Santa Isabel de Hungría, ellas tomaron este nombre, ¿verdad? Mm, A ellas pues les debemos, ¿verdad? Un dato curioso, ¿verdad? un dato curioso, sí. Un datico curioso. Entonces, ok, vamos a ver, ¿qué nos deja a nosotros, verdad? Sí, 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 en el mundo hoy, ¿qué nos está ok, ¿qué nos dejando deja Santa como Isabel de Hungría? legado? ¿Qué nos Ujú, deja a nosotros? Hay dos partecitas muy interesantes. Una, bueno, primero, ¿qué nos deja? Y otra, con otra pregunta. Si hoy día Santa Isabel de Hungría viviera, ¿dónde la encontraríamos? ¿Verdad? mm, Porque milagros de milagros. Imagínense que, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a dejar esas dos preguntas ahí, se las dejo para que las vayan meditando. ¿Qué nos deja de acuerdo con lo que hemos venido conociendo, ¿verdad? Ahí hemos ido haciendo todo este itinerario, ¿verdad? Muy ligero porque hay más, ¿verdad? Para hablar de ella. Sin embargo, este itinerario tan cortito, pero hemos sustancioso, ¿verdad? Corto pero sustancioso, esas dos preguntas. ¿Qué legado nos dejó y verdad? Si hoy ella estuviera presente, ¿dónde la vamos a encontrar? Hablemos tal vez de otros milagritos. Ella murió en 1231 y les comentaba que desde en vida había milagros que ella hacía, porque cuántos milagros no hizo dándole a los pobres, a los necesitados y a los enfermos. Ahí en cada uno de esos podemos hablar de un milagro. Sin embargo, ella muere en 1231 y en 1232 se habla de un milagro que es tal vez el que la llevó a ser santa. O sea, ese fue el milagro que la convirtió a ella en santa. que Sabemos le dio la que canonización le al dio la final. canonización, exacto, Ujú. porque sabemos que tiene que haber varios, ¿verdad? No solo con uno. Además Claro. de desde el momento en que la propone, etcétera, dura años, sin embargo, en el caso de ella fueron muy pocos, ¿verdad? Fueron 4 añitos. El que le dio a ella para convertirse en santa fue la curación de una niña que era jorobada y además de eso por una arteriosclerosis, etcétera. Además dice el término, ¿verdad? Científico, por decirlo así, médico, escrofulosa, escrofulosa, que es, ¿verdad? Así en palabras sencillas, infección, por tuberculosis que era muy común, ¿verdad? Que para esa época era muy común, igual que las fiebres, igual que la peste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ujú. Era por epidemia, no pandemia, sino por epidemias. Entonces había una epidemia de tuberculosis, ¡rum! ¿Cuántos niños? Epidemia de polio, todos los niños, ¿verdad? Con problemas. Entonces, esa niña se llamó Beatriz. Era una niña Beatriz, alemana. Y pues ese fue el milagro hizo que ella. Otro milagro que les quiero contar, que no quiero dejar que no acabe este podcast todavía para contárselo, Cuente, cuente. No, no, fue tranquila, cuando cuéntelo. ella Luis se fue, ¿verdad? No iba largo, lo mandaron
a una misión ahí cerca y él se fue y entonces todos los chismosos, como decíamos antes, le vienen, mire, y le dicen, mire, es que esta mujer tiene un hombre en su cama. O sea, ellos está en su lecho de matrimonio, ¿verdad? Ahí hay un hombre, ella metió un hombre al palacio y lo tiene en su propia cama, acostado. Y claro, de ahí Luis era muy bueno, pero imagínese cómo fue esa noticia. Ah, es Y un shock. es verdad, y cómo mi esposa tiene un hombre en mi propia cama. Sí, exacto, en su propia cama. Entonces yo entiendo que era que seguro tenían camas separadas o no sé cómo, o en el campo que él usaba en la cama matrimonial, ¿verdad? Supongo. La cosa es que entonces él se va, ¿verdad? Y entra al palacio, entra a la habitación y como mujer, él les reclama, ¿verdad? Como mujer, di que tenés un hombre aquí, ¿verdad? Y entonces, este, sí, claro, y era un leproso que estaba muy mal, muy enfermo, Mm, muy, y muy ella mal. lo estaba cuidando. Y ella lo estaba curando y lo estaba Ujú. cuidando y lo tenía ahí, ¿verdad? O sea, Uh, la qué estadía rudo. de él fue corta, la verdad, la ausencia más bien de él fue corta en la misión Claro. que nos mandaron en ese momento, pero de ahí en ese momento ella al enfermo, al enfermito leproso lo metió y de ahí no tenía su lugar más que en la cama, ¿verdad? Entonces, Ujú. el hombre llega y ahí sí, poco, ¿verdad? Confundido y tal vez no enojado, pero ¿verdad? ¿Quién sabe cuál fue? Entonces él llega, ella lo tiene cubierto a él con una manta. Llega y levanta la manta, ¿verdad? ¿Cómo que tenés un hombre? No sé qué, es que es un enfermo, pues. Y levanta la manta y lo que encuentra en la cama es a un Cristo crucificado, sangrentado. Uh, Hijo, ¿verdad? Imaginemos, ahí yo se sí. las dejo, como dicen, picando, ¿verdad? Ah, ¿Cómo fue ese milagro, verdad? Donde él, sí, o sea, más señales, ¿verdad? Más señales no podía haber tenido Luis. Y cómo él a su vez se santificó como esposo de ella, ¿verdad? Y viendo todos ese y muchos otros milagros, y además todos los milagros cotidianos que se daban con ella, ¿verdad? ujú. Entonces, bueno, esos les cuento así como para este capítulo, para este episodio. Después tal vez tengamos otro para contar otras cosas. Nunca se Pero sabe, ¿verdad? Si así lo quieren, ¿verdad? Que nos pongan en los comentarios, ¿verdad? Que quieren exacto. escuchar más de Santa Isabel de Hungría. Si quieren saber más, entonces ya me pongo a investigar, ¿verdad? Ya por dicha, pues eso me encanta. Sí, en Bueno, realidad eso es una pincelada al final del día, esto ¿verdad? sí, 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 sí. Y de Ujú, ahí es parte de inclusive, ya yo soy jubilada, como dijiste vos, ujú. ¿verdad? Al inicio. Tengo mucho que hacer, muchas obligaciones familiares, etcétera, pero de ahí sacaría el rato para recordar algo de lo que en mis tiempos mozos hice, ¿verdad? Que es la investigación como historiadora que soy. Entonces, bueno, vamos a las preguntas que les había dejado ahí, ¿verdad? Ujú, Cuál fue el legado de ella para nosotros? Bueno, yo diría que primero es el amor al prójimo, ¿verdad? O sea, ujú. el amor a Dios nos lleva a amar al prójimo. O sea, no vamos a cumplir el primer mandamiento sin meter esa cuñita de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ok, primero es ese amor al prójimo. Eso nos conlleva, ¿verdad? Nos va directamente a ser más solidarios, a aprender a ser personas desprendidas, o sea, abandonarlos, como decíamos ahora ella, ¿verdad? Y Francisco, o sea, desprendernos. Y luego el servicio, servir sin esperar nada a cambio. ¿Qué hizo Santa Isabel de Hungría antes de quedar viuda? Sirvió y sirvió y sirvió. Y luego viuda 4 años que tuvo, porque a los 20 queda viuda, a los 24 fallece, 4 años de full servicio, ¿verdad? Al Señor. Entonces, ¿qué nos puede dejar de legado? Bueno, ahí sirvan sin medida, o sea, sirvan sin esperar nada a cambio. Ella logró que cuando se quedó sola, a ella la acogieran en muchos de los hogares, en muchos,
lugares de donde ella quedó ahí y así mantuvo el tiempito mientras ya le dieron luego pues sus propiedades, ¿verdad? Su derecho a lo que tenía ella y sus hijos. Luego, ella era una persona que ella no sentía rencor contra nadie. Vea que lo acusaban, ahí ellos, los mismos del palacio, ¿verdad? Los de la corte, todos la sapeaban, le chismeaban, y ella nunca tuvo un desprecio para ninguno. Ella siempre perdonó, perdonó todo y continuaba y perdonó a todas las personas que tal vez fuera del palacio también a ella la criticaran, la señalaran. Ella tuvo ese perdón. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros? Hacer lo mismo, perdonar, Ujú, perdonar sin importar, porque al final de cuentas el perdón es para nosotros y es para que nosotros sanemos y nosotros podamos seguir viviendo en paz y seguir sirviendo en paz, porque si en nuestros corazones no hay perdón, estamos con esa obstrucción, ¿verdad? Es como una cañería que tiene esa obstrucción, sea de grasa, sea de hollín, de lo que sea. Entonces, el perdón es eso, limpiar esa cañería para poder servir sin estar con ningún resentimiento. Algo muy importante en esa parte del perdón y de Santa Isabel de Hungría, un legado que nos deja es aceptarnos a nosotros mismos, tal como somos, tal cual, mm, importante. Ujú, ¿verdad? Sin, sí. sin pensar en que yo no tengo esto, no soy así, no soy diferente a fulana, sutana. Sí, es que si yo tuviera tal cosa, no, es que soy lo que soy. Ok, tal cual. Y así voy a servirle al Señor, ¿verdad? Aceptarme primero yo, porque si yo no me acepto como soy, ¿ok? No puedo dar, o sea, yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Verdad? Y si yo no tengo esa, esa paz, esa aceptación hacia mí misma, tengo ese perdón, tuve esa sanación y me acepto tal cual soy, yo Ujú, puedo dar, ¿verdad? Puedo dar claro. y puedo servir transparentemente, ¿verdad? Y las personas me van a ver a mí con esa luz, con esa claridad, con esa transparencia, como soy. Entonces, vamos a ver. ¿Para qué es todo esto que anteriormente les señalaba? Para poder consolar y para poder dar esa voz de aliento a quien nos ocupa, para poder ayudar y orar por los demás. Nosotros estamos viviendo momentos muy duros en nuestro país y a nivel mundial, todo, catástrofes, ¿verdad? Llamémosle inundaciones, terremotos, etcétera. Entonces, este es un momento en el que nos pide la sociedad a nivel del mundo, porque podemos ir a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Hoy día que podemos andar virtualmente por el mundo entero recorriendo todo lo que hay y las maneras de cómo nosotros podemos ayudar, ¿verdad? Y cómo podemos dar una voz de aliento, inclusive a una persona en la calle, una persona que tal vez en nuestras citas médicas, en el banco, en fin, tantos lugares que nos podemos encontrar, tal vez con una persona que si nosotros no le hablamos, puede ser que salga y se suicide, ¿verdad? O se mate, en fin. Entonces, esa es dar esa voz de aliento, es consolar. Y luego, pues, Claro. va, qué más que orar por nuestros frailes, por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Por todos los religiosos, las hermanas, clarisas, por todos nuestros hermanos seglares, ¿verdad? Nosotros que somos franciscanos, los de la Torre, etcétera. Entonces, siempre tener ese concepto de rezar, de orar, de meditar. Somos cristianos, somos católicos, somos franciscanos y a veces no meditamos, ¿verdad? A veces no sacamos minutos en nuestro diario vivir, en el día a día, en el momento a momento, de decir, bueno, le voy a dedicar estos 10 minutos a meditar. Voy a Ujú, respirar, voy a meditar sobre mí, ¿verdad? Sobre si me estoy aceptando, sobre si he perdonado, sobre si tengo ese amor al prójimo. Ok,
ahí yo medito y oro y me pongo en las manos del Señor y pongo a los demás a que tenga que poner en las manos del Señor. Bueno, no, mm, yo creo que por ahí, dentro de mucho, rescaté estos conceptos de los legados de Santa Isabel. Ahora, nos vamos a preguntar, sí, todo esto muy bien, muy bonito, pero bueno, ¿dónde veríamos a Santa Isabel de Hungría en la actualidad? Yo, interesante. ¿verdad? ¿Dónde la Ujú, podemos encontrar? Yo, por conocimiento de causa y todo, sé que existe en nuestro país, bueno, las obras del Espíritu Santo. Que la gente dice: "Ah, que las obras del padre Sergio". No, 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 él no es el padre Sergio. O sea, sí, claro, pobrecito, él es el que da la cara, es el, ¿verdad? El que está siempre ahí al frente. Pero bueno, es que precisamente son las obras del Espíritu Santo. ¿Qué hacen, verdad? Todos, yo creo que en nuestro país, por lo menos para los hermanos que no son costarricenses, esa asociación de las obras del Espíritu Santo es un proyecto que nació en pequeño y hoy día es gigantesco, pero es obra de atender a todos los más necesitados, niños, adolescentes, familias, a adultos mayores, donde que no les falte precisamente el abrigo, el alimento, el vestido. Entonces yo ahí veo a Santa Isabel de Hungría, en una de esas tantas personas, señoras, que trabajan en esa asociación, porque no es la asociación de un sacerdote, ¿no? Yo ahí la veo a ella, lavando los trastos, lavando la ropa, cuidando niños, cambiando pañales, atendiendo a nuestros adultos mayores que están ahí, no sé, cosiendo, todo lo que podríamos hacer y hacen las señoras y las personas, varones que colaboran en esa asociación. Hay otra asociación en San José, Chepe se baña, y les quedo viendo, creo que el nombre en Cartago, no sé si se llama, ¿cómo es que le dicen en Cartago? Este, no recuerdo, como decir aquí dicen Chepe se baña porque es San José y en San José lo traducen como Chepe, ¿verdad? Pero bueno, creo que en Cartago y en otros lugares hay asociaciones parecidas que es que van ujú, recorriendo las calles, hay un bus, ¿verdad? Hay un bus que lleva baño, dentro del bus no hay asientos, ¿verdad? Lleva duchas, hay duchas, ellos llevan paño, jabón, todo lo que se ocupa para bañar a las personas que están en las calles, lo llamamos los indigentes. Y ahí les cortan el pelo, les cortan las uñas, ¿verdad? Así que los bañan, los perfuman, les ponen ropa limpia, etcétera. Y ese domingo o esos días que anduvo el bus en un sector de San José o en Cartago o en otras provincias, ese día asean a como por lo menos a 100 personas que están ujú, en las calles y que pueden haber pasado hasta meses sin tocar agua, ¿verdad? Que les cortan los cabellos y todo. Y bueno, ahí veo a Santa Isabel de Hungría cortando ujú. pelo, cortando uñas, perfumando, haciéndole las uñas a las mujeres indigentes, ¿verdad? ¿Dónde más me puedo encontrar con Santa Isabel de Hungría o la puedo Bueno, visualizar? Ujú. también está, hace unos episodios atrás hablábamos sobre el amanecer franciscano, precisamente, Exactamente, ¿sí? Que exacto, de hecho están en San José, Costa Rica, está también están eso. en Alajuela, en Heredia, en Costa Rica, ¿verdad? Que también hacen una obra que tienen un acercamiento hacia las personas en condición de calle. Exacto, Y no tanto por llevarles comida, pero es también un compartir con ellos, ¿verdad? exacto, Es es ese consuelo, humanizarlos. ujú, Ujú, ese consuelo que hablaban anteriormente, ese aliento, esa voz de aliento, ¿verdad? Que a ujú, veces no le lleva un bocado porque ya se lo han dado, porque hay mucha gente, muchas asociaciones, muchas organizaciones que llevan el bocadito, ¿verdad? El desayuno, el almuerzo, etcétera. Y tal vez ellos hambre no tienen, pero tienen hambre ellos quieren ser escuchados, quieren comentar, ¿verdad? Quieren ocupan decir el amor humano de el alguien, ¿verdad? amor, Que el los escuche, que consuelo, los comparta, claro. exacto. Contar historias, porque yo he escuchado, ¿verdad? En estas diferentes organizaciones que estoy comentando, testimonios, por ejemplo, en el Club de Paz. El Club de Paz es una asociación de la Asociación Club de Paz, creo que se llama así igual,
en San José, Costa Rica, Ajá, y ellos le dan esa atención a los indigentes, pero les ponen trabajo. O sea, está bien, como decía, como dice el mismo fundador y director de esta asociación, el Club de Paz, Obras Misioneras, Club de Paz, creo que se llama, don Juan José Vargas Fallas. No les vamos a dar el pescado, les vamos a enseñar a pescar. ajá, Entonces, ok, les damos comida, sí, les damos, los bañamos igual, ¿verdad? La ropita, la comida y todo, pero van a recibir formación cristiana. Y además, ustedes nos van a ayudar a limpiar, a lavar, a recoger, y ustedes van a salir a ganarse el pan afuera. Y porque ajá, también les dan de dormida, hay muchos a los que les dan la dormida para que no duerman en la calle. No a todos, ¿verdad? Porque no hay tantos dormitorios. Entonces, a los que tienen ese privilegio de dormir ahí, ellos tienen que venir con algo que hicieron en el día, o sea, algo que les generara, aunque sea 10,000 colones, ¿verdad? Pero tienen que venir con algo. Y eso, aportarlo para poder ayudar a otros hermanos de los que llegan nuevos indigentes. Y ahí van, ¿verdad? Dándole vuelta al asunto en nuestra fraternidad, en nuestra sede, en el Colegio de San Francis, también como capilla, en la capilla, ¿verdad? En el colegio hay una capilla para los que no conocen, y también pues no son parroquia ni son una filial porque es un convento, ¿verdad? Son religiosos, pero existe un comité de caridad franciscana dentro de los feligreses que participan en la capilla. Entonces ese comité igual les da comidita, un diariecito cada mes a las personas y les dan formación. O sea, llegan claro, igual, reciben formación cristiana, católica, y ese día les dan el diario, se lo llevan, y pues para diciembre les hacen una actividad especial y a los niños les dan algún juguetito, en fin. La comunidad se une junto con el comité, y entonces ahí veo a Santa Isabel de Hungría. Vamos a decir un nombre al azar y no, ¿verdad? Sin que se me resiente a nadie. Pero entonces, por ejemplo, yo encuentro a doña Sonia, y doña Sonia, ahí es Santa Isabel de Hungría, ahí está, sirviendo, alistando diarios, repartiendo, oyendo a la mamá que tiene al niño parapléjico ahí sentado en la banca, ¿verdad? Que no puede ni siquiera moverse, que le caen las babitas. Ahí veo yo, y doña Sonia ahí está limpiándole las babitas al niño. Ahí veo a Santa Isabel de Hungría, ¿verdad? Entonces, igual, vamos a aligerar el asunto. ¿Dónde la veo? De ahí en todo lado, recorriendo las calles, buscando, porque ella buscaba a los enfermos. No era ajá, que ella andaba buscándolos, ¿verdad? Buscando como ahí en la zona roja, a los hermanos inclusive no católicos, porque hay muchas organizaciones no católicas que también colaboran, que van a la zona roja o y a todos esos sectores en San José, marginales, que andan buscando a los indigentes que están metidos en cuevitas, en edificios viejos, entre cajas de cartón, y ellos los andan buscando y llegan, ajá, hermano, mire, aquí hay un bocadito, en fin, quiere agua, se quiere lavar, ¿verdad? En fin, ahí la veo yo a ella, siempre buscando a esos hermanos que necesitan de amor, de alimento, de consejo, como lo hablábamos ahora, ¿verdad? De atención médica, inclusive hay muchos que están enfermos, y así era ella los buscaba, y el que estaba enfermo, pum, iba para el albergue, ¿verdad? Para el asilo, el hospitalito. O, ajá. como les conté ese cuento del leproso, que lo metió a la cama de ellos, ¿verdad? Entonces, ok, ahí encontramos hoy día, si fuera el Ujú. caso, ¿verdad? A Santa Isabel de Hungría. Sí, a mí me gustaría para ya ir finalizando hacerte Dime. una pregunta personal y de hecho también lo lanzo a aquellos que nos están escuchando ya que se les ha compartido tanto de Santa Isabel de Hungría. Para vos, personalmente, y en pocas palabras, para vos, ¿qué ha sido tal vez lo que más te ha impactado sobre Santa Isabel de Hungría? ¿Cómo Santa Isabel de Hungría te ha marcado su vida? Sí, claro, claro. Bueno, primero yo debo decirte que para mí, como mujer, ¿verdad? Como mujer,
Santa Isabel de Hungría es un modelo a seguir, ¿verdad? Ujú, Este, porque ella se desenvolvió siempre, en ese ámbito, bajo ese género femenino, ella siempre se desenvolvió normal, pero con ese don, ¿verdad?, del servicio. Entonces yo digo, bueno, igual puedo hacerlo yo, igual pude haber hecho desde, tal vez no desde niña como ella, pero bueno, una vez que la conocí, yo dije, mira, este es el modelo a seguir. Y como franciscana, ¿qué me impactó? El abandonarse, ¿verdad? El no importarle. Nosotros a veces pensamos que para servir tenemos que ir así como a hacer misiones al otro lado de nuestro país, ¿verdad? Allá a las montañas, en fin, y no, la misión inicia en nosotros mismos primero, que era lo que decía ahora, en aceptarnos y la misión empieza en casa. Entonces eso es lo que a mí me impactó de ella, ese servicio que a pesar de que ella, tenía un estatus, ella siempre vio para abajo, siempre vio a los demás, a los más pobres y siempre quiso servirles. Cuando no podía porque era niña, no lo hizo, pero desde el momento en que ella pudo, ella empezó a darse y a darse. Entonces eso es lo que más me ha impactado a mí de ella y ese es el legado que me deja, ¿verdad? Y a mí en lo ujú. personal, su espiritualidad y luego, pues, me encantó mucho que ella, sea nuestra patrona, porque si yo tengo ese carisma franciscano y profesé bajo ese carisma para el resto de mi vida, ya hay qué más ejemplo a seguir que ella. Cierto. Casualidad y gracias a Dios estoy en esta fraternidad Santa Isabel de Hungría, pero yo creo que todos los hermanos de la orden, aunque estén en fraternidades diferentes en otros lugares de nuestro país, con otros patronos, con otros santos que los protegen a ellos, todos aman a Santa Isabel de Hungría. Entonces, qué belleza. Cierto. Yo creo que me Sí. parte mucho de lo que me preguntas. No, no, está bien, está bien. No, más bien, muchas gracias por compartir eso. Y también, bueno, la pregunta le quedó también para todos que nos están escuchando, ¿verdad? Entonces, de todo lo que han escuchado, ¿qué les quedó de Santa Isabel de Hungría? ¿Qué es lo que más les marcó? ¿Qué inspiración encuentran en la vida de ella para sus propias vidas? Pueden dejarlo en los comentarios Claro, del programa, ¿verdad? Sea que estén escuchando por Spotify, Apple Podcast o también en YouTube, pueden ponerlo en los comentarios. Bueno, muy perfecto. bien. Bueno, Bueno. no, yo creo que ya hemos llegado ya al final de este programa, en verdad, muy agradecido, ¿verdad? De que nos hayas acompañado hoy, hermana Eugenia. Más Sí, bien, para finalizar, si nos puedes hacer claro, una oración para ya ir cerrando. sí, claro. Bueno, vamos a orar, darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos dio a todos, a Malcolm, a mí, a todos los que nos escuchan, por compartir un poquito de esta santa que pues es modelo para nosotros, ¿verdad? Y espero pues que para que todos nuestros oyentes, darle gracias a Dios, darle gracias por el don de la vida, darle gracias, por todos nuestros hermanos, pedir por la paz en el mundo que ella siempre, siempre anheló, ella como santa, anheló esa paz personal, ese encontrarse con uno mismo para poderle llevar esa paz a los demás, que es lo que hoy día estamos ocupando en este mundo. Entonces, agradecerle al Señor, bendecirlos, pedir la intercesión de Santa Isabel de Hungría en todo momento, de San Francisco de Asís, de Santa Clara. Darle gracias a Dios porque hemos sido privilegiados de estar en este momento escuchando y de formarnos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, que haga resplandecer el rostro de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros y que nos conceda siempre la paz. Paz y bien. Gracias, Señor, por todo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, entonces por Igualmente. acompañarnos, ¿verdad? El día de hoy Sí, y así también a todos ustedes, ¿verdad? Que nos acompañaron
De verdad, muchísimas gracias por sacar el ratito de escuchar este episodio, este podcast. Llegó un toque tarde, pero igual llegó, ¿verdad? Es lo importante. Llegó. Era cuando Eh, quería, ¿verdad? Dios. es cuando Dios quiere, sí, porque como dice Proverbios 16:1, el hombre En el propone, pero tiempo. Dios dispone. Entonces, es muy Sí, cierto. en el tiempo de Dios, ¿verdad? Sí, sin duda, es tiempo Sí. de Él. Sí, Bueno, ¿no? hermano, muchas Sí, gracias. Entonces, sí, muchas gracias. Y de nuevo, ¿verdad? Gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en este episodio. Ahora bien, si disfrutaron el episodio, ya saben, ¿verdad? Le dan me gusta, comenten y compártanlo. Aunque usted no lo crea, vieras cómo eso nos ayuda bastante, porque le están diciendo al algoritmo de YouTube, de Spotify, de Apple Podcast, que este episodio vale la pena. Entonces comienzan a sugerirlo más a las demás personas. Entonces, denle like, comenten, compártanlo. ¿Verdad? Y muy importante, ¿verdad? Recuerden que pueden suscribirse al podcast Encontrando a Francisco en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Nada más lo buscan, lo encuentran, leen que van a suscribir o van a seguirlo, verán, y le dan clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando hay nuevos episodios. También síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Threads y también en TikTok y nos pueden escribir al correo electrónico encontrandoafrancisco@gmail.com. Ahora sí, como siempre, queremos pedirles que oren. Oren para este apostolado, para que siga creciendo, para que siga llegando a más personas y que siempre puede ser que se produzca siempre mensajes de bendición para muchas personas. Y eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.